estoy enferma de amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Muy buenas tardes, amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de la cápsula de esta parasha que nos corresponde para este Shabbat. Kitabó. Kitabó se traduce normalmente cuando vinieres o cuando entres. Y lo que nos ha llamado la atención para mencionar en esta cápsula es ese grado de conciencia que nos ordena la Torah. O por lo menos que ordenaba para el pueblo de Israel, como dice ahí, cuando entres a la tierra que se les había ofrecido. Porque, como muchos de ustedes ya saben, pues son estudiosos, la mayoría de los mandamientos de la ley de Moisés no eran sino para cuando Israel estuviera adentro. Por eso es que muchos no se circuncidaron en el desierto. Obviamente no celebraban Pesaj en el desierto, porque podemos ver que hasta que Josué determina un momento específico, pero Josué ya al mando es cuando empiezan a circuncidar a todos los que estaban incircuncisos. Entonces podemos ver algo muy especial aquí. Sabemos que rabínicamente el incircunciso o el gentil no tiene acceso a la Torah por estar incircunciso. Incluso en la parte, hay una parte en el rezo de la Midá de Shabbat, cuando dice que no lo hereden los circuncisos. O sea, eso se refiere al milenio, al reino, al día que será completamente un Shabbat. Pero vemos que eso es un error. Es un error y es un xenofobismo, mucha xenofobia. O sea, no querer a alguien que es ajeno a su país, a su pueblo. Porque todos los hijos de todos los que salieron de Egipto no estaban circuncidados. Y eso lo podemos ver claramente en los relatos de las escrituras. Pero el punto esencial que queremos mencionar es que es un tema de conciencia. Cuando vinieras a la tierra, que el Eterno te da en posesión, cuando vinieras a la tierra que el Eterno prometió a tus padres, tienes que ser consciente de quién eres en todo. Daniel Yanovich Shabbat Shalom, en todo momento, Adonai ordenó siempre, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Esto lo tomarás como señal porque el Eterno tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, donde eras forastero. Y sabemos que, como hemos mencionado en algunos comentarios sobre escrito, la esclavitud del pueblo de Israel no tenía nada que ver con lo que han interpretado teológicamente si eran esclavos. Eso no hay duda. Pero cuando teológicamente se confunden los temas, las personas aprenden teológicamente equivocadamente. Y entonces ya su vida espiritual no es lo que debería de ser. Por eso es que la primera frase que aparece es, y dirás, un arameo errante era mi padre. Por eso hacemos la aclaración en el comentario por escrito de no usar versiones como la Torah Temet, que dicen, por ejemplo, un arameo errante maltrató a mi padre. Por la tendencia rabínica de exculpar a todos los del pueblo de Israel de cualquier error y culpar a todos los que no eran del pueblo de Israel, en este caso a Labán. Entonces es mejor buscar las traducciones más literales, más exactas. Nosotros en Academia Mamú siempre hemos sugerido la traducción, perdón, de Moisés Katz Nelson. Es muy textual. Es raro el pasaje donde él mete algo que no es lo textual. Y si no, pues también tenemos la Biblia textual de traducción cristiana, muy buena traducción. Tenemos el Nuevo Testamento judío del doctor David Stern, aunque tiene unas palabras ahí más tirando a la paráfrasis, pero es muy buena traducción. Entonces, es un asunto de conciencia, nosotros tenemos que ser conscientes que al final
eso es ser humildes, ser conscientes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Como las preguntas existenciales de la filosofía. Si somos conscientes de dónde nos sacó realmente nuestro Padre Celestial. Para algunos, como diría Pablo, porque en otro tiempo estaban alejados de los pactos y de las promesas, estaban sin pactos, sin promesas y sin Mesías. Para otros, alejados de la verdadera esencia de la Torá, del verdadero espíritu de los mandamientos, que es donde la mayoría hemos estado, porque ha sido un camino muy difícil. O sea, bendito sea el Eterno porque todo lo hace Él. Sabemos que todo viene de Él. Surge un movimiento de Torah mesiánico, raíces hebreas, efraimitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene del Padre, todo viene de Él, es la causa primaria de todo. Pero mucha gente se quedó con la religión, mucha gente la deslumbró la religión. Nosotros también en un tiempo estuvimos deslumbrados por la religión. Ah, qué bonito se ve esto, qué bonito cómo se tambalean de aquí para allá. Pero no, no es eso. O sea, al fin, no hay mayor gloria para el ser humano que conocer al Mesías Yeshua. Y eso conlleva, como él dijo, conocer, llevar mi yugo o venir y aprender mi yugo, que mi yugo y mi carga son ligeros. Entonces el Mesías Yeshua nos enseña una Torah tan fácil de vivir, respetando la esencia pura de la Torah, el corazón, el espíritu del mandamiento, no la letra. Por eso se dice que la letra mata y el espíritu vivifica. O sea, si entendemos un mandamiento desde su letra, nos mata espiritualmente y posiblemente nos mate también físicamente, socialmente, emocionalmente. Shabbat Shalom a Alejandro Montoya y Shabbat Shalom a Nahum Ben Yosef. Ahí saludos hasta, hasta Colombia. Aquí estamos para servirles. Entonces le decía, la letra del mandamiento mata. No mata necesariamente a la persona. O sea, mata en el caso, por ejemplo, de si se dice que una persona tiene que ser apedreada, eso es matarlo. Pero cuando se entiende el espíritu de un mandamiento, eso vivifica. Ah, no, no, no es eso. No es eso lo que nos quería enseñar el Eterno. Pasamos miles de años equivocados interpretando mal la Torah, cuando lo que necesitábamos era conocer el espíritu del mandamiento. Y eso es lo que hemos estado luchando por hacer aquí en nuestras transmisiones, con el poco conocimiento que el Eterno nos ha dado, con los pocos recursos que podemos acceder, es que se conozca el espíritu de un mandamiento. No, si no, haríamos otra religión más. Nos llamaríamos los emausitas o qué sé yo, no sé. Pero no, ese no es el chiste, ese no es el verdadero sentido de conocer al Mesías Yeshua y de entender lo poco que hemos podido entender la Torah. Seamos conscientes. Un arameo errante era mi padre, es lo que las primeras palabras que se tenían que decir cuando se llevaran los presentes. Hay que entender que no, el pueblo de Israel no era judío. Hay que entender que el pueblo de Israel no era Israel. Era un arameo errante. Un arameo no es israelita, un arameo no es judío, un arameo no es ortodoxo, un arameo no es ashkenazi, un arameo no es sefardí, un arameo no es marroquí, un arameo no es de Breslev, de Lev Taor, de Nactura y Carta. Un arameo es un arameo es alguien ajeno al Dios, a la revelación del Dios verdadero. Pero este arameo que era errante y era nuestro padre Abraham, tuvo a bien el padre revelársele a él. Y nuestro padre Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Eso es lo que nos tiene que llenar a nosotros. Ser conscientes de dónde venimos. Siempre recuerdo, yo tuve un maestro y de quien aprendí muchas cosas y él contaba un chiste. O lo cuenta todavía, no lo sé. Y dice que había un grupo de gentiles que estaban por atravesar un campo minado. Y quien lograra pasar el campo minado vivo, le daban la conversión al judaísmo. Entonces había grupos de familias. Entonces empezaron a correr las familias.
Y bueno, la primera familia, ¡pum!, explotaba una mina y los mataba a todos. Y así otras familias, otras personas iban muriendo por un campo minado. Y en una única familia, en la última familia, vino la familia de esta persona y pisó la mina y explotó la familia, pero el muchacho logró llegar a la meta. Entonces le dicen, bueno, bravo, bravo. Llegó a la meta, le vamos a dar la conversión. ¿Y quiénes venían contigo?, le dice. No sé, unos gentiles. La religión nos ensoberbece demasiado, sea cristiana, evangélica, cristiana, católica, los judíos, y todo grupo trae soberbia. Lastimosamente todos los grupos traen una soberbia, porque es lo primero que se empieza a mamar. Soberbia. No, ya no estoy en el grupo donde yo estaba y lo empezamos a atacar. Al grupo donde estábamos antes y a los que estaban donde estábamos nosotros. O sea, por eso el Eterno es tan maravilloso entender la Torah. Cuando Él dice, por ejemplo, no aborrecerás al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. En otro pasaje que leímos hace poco, si un egipcio se quiere hacer parte de la comunidad de Israel, lo dejarás, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que, que la teología otra vez se equivoca, porque si la esclavitud que nos han programado a entender del pueblo de Israel fuera tan cruenta como no lo dicen, o sea, no me refiero a que no se explique en el verdadero sentido, el Eterno no dejaría que los egipcios fueran parte del pueblo de Israel, porque diría, como dice anteriormente, que Amón y Moab no podrán ser parte de la comunidad de Israel porque cuando pidieron agua y pan no les quisieron dar. Entonces, si los egipcios hubieran sido tan malos como se nos quiere hacer creer, lo mismo diría, por lógica. Pienso así, lógicamente, pero ustedes saquen sus conclusiones. Pero dice, al egipcio lo dejarás que sea. Obviamente, pues decía hasta la 10ª generación, pero no tenía prohibido el ingreso. Entonces, seamos conscientes. La mayoría de nosotros venimos de grupos evangélicos, cristianos. Y de verdad, a mí me ha dolido mucho unos años. He perdido amigos, o a quienes yo creía amigos, que ahora se burlan del Mesías Yeshua. Me eliminaron de su Facebook. Bueno, yo no importo que se me eliminen de 10 Facebook si quieren. Pero hablan mal del Mesías Yeshua por quedar bien con el judaísmo donde se convirtieron. Ese es un asunto de cada quien, pero habla mal de una persona. O sea, ¿quién es? Ni el perro muerde la mano del que le está dando de comer. Ni el perro muerde la mano. A menos que sea un perro rabioso. Entonces seamos conscientes de dónde nos sacó el Eterno. Seamos conscientes quiénes somos. Incluso nuestro padre Abraham tiene el apelativo de el hebreo, Jaibrí, porque nunca se le olvidó que venía de otro lado. Pero fuera bueno que nosotros nos pusiéramos el hebreo, los hebreos, para saber que venimos de un lado donde no teníamos nada que ver con la revelación del Dios verdadero, uno y único. Eso fuera maravilloso. Pero rápido se nos olvida y empezamos a ver de menos a los que no piensan como nosotros, empezamos a ver de menos a los que estaban donde estábamos, a los que están donde estábamos nosotros, empezamos a ver de menos a los que no han entendido lo que hemos podido entender nosotros, muchas veces lo hemos entendido mal y aún así nos ufanamos de haberlo entendido bien, empezamos a ver de menos a mucha gente. Yo conozco un grupo donde se fueron algunos conocidos negaron al Mesías Yeshua y están en un grupo después de haber hecho su conversión al judaísmo. Y su enseñanza es que no pueden ni siquiera hablar con sus padres porque son idólatras. Que no pueden ver a su familia, a sus padres. Entonces lo primero que cuando me enteré, lo primero que me recordé fueron las palabras del Mesías Yeshua. Cuando dice ustedes niegan la Torah con sus tradiciones. Quieren invalidar la Torah con sus tradiciones. O sea, todas esas tradiciones hasídicas, ortodoxas, son bonitas, son atractivas. Pero cuando ya atentan contra los mandamientos, el mismo
eterno ordena en la misma Torah que todo eso tiene que ser lapidado, todo eso tiene que ser sacado de nuestras vidas. Aun si tu hermano te incita a ir tras otros dioses y negar la veracidad, la autenticidad de los mandamientos y el alcance de los mandamientos, sobre todo de los 10 mandamientos, que fue la Torah original que se dio, eso es un atentado contra el mismo Dios que lo dio. Entonces, si a mí alguien me dice, mira, no tienes que honrar a tus padres porque son idólatras, yo, no, o sea, no tengo que tener piedad con esa persona, en el sentido espiritual, o sea, no volverme a juntar, no estar estudiando nada con esa persona, no, mucho menos aprenderle algo. Hay un maestro por ahí de mesianismo, yo me voy a evitar los nombres, pero tiene años de estar enseñando raíces hebreas, el mesianismo, aquí que allá. De repente el hijo se convirtió en rabino en un grupo judío de Israel. Y el primero que ataca es al papá, por creer en Yeshua. Al primero que ataca es al papá por decirse rabino sin ser rabino ordenado. Vino a Guatemala una vez y me dicen, ¿vas a irlo a ver? No le di. ¿Por qué? Me dijeron así todos emocionados que venía un rabino, entre comillas, a enseñarles. Porque ¿qué me puede enseñar a mí de Torah alguien que habla mal de su papá? Bueno, algunos me dijeron, sí, tenés razón, otros me dijeron, no es tan exagerado. Pero es cierto, hasta el mismo Midrash judío dice que unos rabinos aprendieron a honrar a los padres por un árabe que no quiso despertar a su papá para vender un diamante. Por si lo han leído, pues me darán la razón. Lo que pasa es que nos ha cegado la religión. Y la religión solo alimenta nuestro ego. Mientras Pablo, Rabban Shaul de Tarso, dice que nosotros solo estamos aquí para compartir los vituperios del Mesías. El mismo Mesías dijo, por mi causa los van a echar de las sinagogas. No dijo que nos iban a estar recibiendo con los brazos abiertos, no dijo que nos iban a dar la conversión, no dijo que tendríamos que negarlo para estar ahí, no, dijo, por mi causa seréis aborrecidos y los van a echar de las sinagogas. Incluso vendrá el día en que los maten y pensarán que están dando gloria a Dios. Y a muchas personas las están matando espiritualmente. Pero ese es asunto de Dios porque tampoco los están obligando. Eso es voluntario en las personas. Así de que seamos conscientes, ese es mi punto. Ser conscientes. O sea, yo era, yo antes crecí en un hogar evangélico. Nunca me gustó porque como así crecí, siempre cuestionaba las cosas y no me daban las respuestas. Pero asistí, aprendí algunas cosas. No puedo negar que nunca aprendí nada. Y lo voy a sostener siempre. Después estuve en otros grupos mesiánicos de raíces hebreas, efraimitas, y nunca voy a negar lo que aprendí ahí. En todos he aprendido algo. Y al final, pues, tengamos sangre judía en nuestros antepasados, no tengamos sangre judía en nuestros antepasados, eso no importa. En el Mesías Yeshua ya no hay judío ni griego. Ya no hay. No hay, o sea, no importa. Él mismo se lo dijo a la samaritana. Ustedes dicen que hay que adorar aquí en el monte Gerizim. Y nosotros decimos que hay que adorar en Jerusalén. Pero la verdad te digo, viene el día en que ni aquí ni en Jerusalén se adorará al Padre. Sino se adorará, los verdaderos adoradores adorarán al Padre porque le adorarán en espíritu y en verdad. Y una de las formas de entender el espíritu y verdad, y con esto ya voy culminando, es en verdad porque haces lo que manda el mandamiento. Y en espíritu porque entiendes el espíritu del mandamiento. O sea, nada me cuesta honrar a mis padres delante de toda la gente, decir, miren, yo honro a mis padres son unos señores, y aquí, allá, y que aquí, y tururú, tarará. Pero adentro de las paredes los ofendo, los lastimo emocionalmente, no velo por sus necesidades, por su manutención. Entonces, la mayoría de religiosos eso hacen, o eso hacemos porque lo hicimos en algún tiempo también nosotros. Ya nos llenamos la boca que nos vea la gente haciendo lo que supuestamente tenemos que hacer, pero no lo hacemos bien. Yo siempre, yo siempre he aprendido algo de mi esposa y es una frase muy sabia
que siempre la mantengo porque me sirve para mucho. Y ella dice, el mismo tiempo y recurso se gasta en hacer malas cosas que en hacerlas bien. Así es de que hacerlas bien, porque es lo mejor, todos vamos a gastar el mismo tiempo y recursos, ¿verdad? Y vamos a tener que trabajar doble normalmente, si es que nos diera tiempo. Así es de que, para mí, esta parasha nos llama a ser conscientes de qué somos, quiénes somos. Al final somos polvo de la tierra. Polvo de la tierra formado por las manos del Creador, según el relato bíblico, ya sea metáfora o no lo sea. Pero eso somos comida de gusanos. En nuestra vida, como dice un dicho rabínico, somos comida de gusanos en nuestra vida y mucho más lo seremos en nuestra muerte. Así es de que no nos llenemos de nada de arrogancia, sino seamos conscientes cuando vengamos al Eterno. ¿Cuál es la tierra prometida ahora? Realmente sabemos que Israel no es un asunto geográfico. O sea, la tierra es del Eterno. De Él es toda la tierra. Pero nuestro Israel, nuestra tierra prometida, nuestro templo, eso con lo que dijo el Mesías Yeshua. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento secreto, en tu templo secreto. Y ahí ora a tu Padre que esté en lo secreto y Él te recompensará en público. Ahorita andan con una bulla de que quieren hacer el rescate de un burro en México. Yo no sé qué han entendido, y son judíos. Yo había entendido que sin templo no podían hacer eso, no lo sé. Tal vez yo ignoro esa parte. Pero, o sea, a veces no nos hemos rescatado ni nosotros mismos. Ni siquiera el burro representa nuestra mala inclinación, o sea, nuestra alma animal, el hombre animal que dice Pablo, el Nefesh Behamit. Entonces no hemos ni rescatado eso y queremos andarnos preocupando por un burro, cuando el mandamiento tiene un espíritu que es, el burro es nuestro Nefesh Behamit, nuestra bestia, esa bestia que nos incita a hacer nuestros placeres físicos, carnales, esa bestia que nos incita a tener el honor de la gente, esa bestia que nos incita a comer de más, a ser glotones, a ser egoístas, pendencieros. Así es de que es tan fácil, solo luchemos porque podamos entender el espíritu del mandamiento. Porque eso es lo más maravilloso, lo que nos va a traer la vida eterna. Pero como el pueblo de Israel no lo había entendido por estar adorando un becerro de oro, pues fue necesario darle otro tipo de mandamientos temporales mientras venía el Mesías. Así es de que gracias a ustedes por estar escuchando y quienes se conecten después. Shabbat Shalom.